conocen, creo, les ha enviado el coordinador, tienen el medio magnético, donde dice en la cuarta semana, donde hay que realizar presentación de un caso, o el caso debe estar relacionado con el objetivo de aprendizaje, con los conceptos desarrollados y sus respectivos eh, problemas a aplicar. Puede ser por Zoom, dice ya, obviamente nos da todas las pautas, ¿no? El caso puede ser presentado en forma escrita, lo que vamos a hacer es eso, ¿no? El docente debe hacer con sus estudiantes, deben hacer una reflexión identificando una problemática. Entonces, lo que habíamos visto por conveniente con todos los docentes, en función hasta ahora, primera semana, segunda semana, tercera semana, ya estamos ahora, a partir de hoy estamos en cuarta semana. La cuarta semana consiste en realizar o identificar un problema de todo lo que hemos desarrollado, sea en investigación, en neurociencia, historia, pedagogía, lengua originaria, etcétera, los 10 unidades de formación. Si cada docente les da, digamos, una investigación, va a ser 10 investigaciones y por lo tanto no quisiéramos cargarles de trabajo porque una semana no es suficiente para que ustedes puedan realizar. Por eso tal motivo que quedamos con todos los docentes, solo van a hacer un, un trabajo de investigación donde ustedes van a identificar el problema a partir, repito, a partir de las unidades, a partir de las temáticas que han desarrollado en las diferentes unidades de formación y cada quien va a ir desarrollando. Puede, lo que habíamos visto también, como estamos cada quien aislados, solo o en algún caso si están cerca, digamos, o con algún otro compañero, entre dos hasta tres podía ser, hasta tres compañeros podían realizarlo, el trabajo. Mínimo uno, máximo hasta tres, tampoco puede ser más de tres, ¿no? Entonces, esos aspectos vayan viendo ustedes. La temática precisamente, lo que habíamos ya quedado también con los docentes, es el estudio de caso descriptivo, pedagógico. Obviamente hay estudios de casos diferentes, ¿no? Hay descriptivos, exploratorios, hay analíticos, clínicos, etcétera, etcétera. Hay varios estudios que se pueden realizar. Pero nosotros, para que ustedes no tengan problema, solo estamos delimitando en un estudio de caso descriptivo, ¿no? Y más allá, obviamente, cuando inicie la clase vamos a ir aclarándoles lo exploratorio, el resto de los casos, estudios de caso, ¿no? Bien, dicho aquello, vamos a iniciar con las diapositivas. Precisamente, no sé si se ve las diapositivas, jóvenes, señoritas. Sí, Excelente. Ya, entonces, sí. esta es precisamente, ahí dice estudio de caso descriptivo pedagógico, ¿no? Obviamente hemos elaborado todos los docentes de primer año, repito aquello, ¿no? Y están también, ¿no? Bueno, el estudio de caso descriptivo consiste en lo siguiente. Tiene eh, un, un pequeño, diríamos, estructura o bien un diseño, podríamos llamarlo también así, ¿no? Tiene una descripción del diagnóstico, tiene una identificación y planteamiento del problema, descripción de la investigación, luego tenemos objetivos, objetivo general, objetivo específico, antecedentes del caso, conceptos y teorías, análisis de datos e interpretación de información, alternativas de solución y conclusión bibliográfica. Entonces, lo más concreto o lo más sencillo posible se los estamos haciendo. Obviamente hay otros pasos más. Si ustedes revisan algún autor o bibliografía, van a ir viendo actividades, planteamiento de hipótesis, inclusive, ¿no? Porque van a ir viendo en la investigación cualitativa, cuantitativa. Eso todavía no lo hemos visto en investigación, lo vamos a ir viendo. Hemos ido tocando solamente los enfoques cuanti y quali, ¿no? Y algo tenemos ya idea, ¿no? Entonces, en ese sentido, estos pasos vamos a aclarar y tengan en cuenta mucho para poder realizar. Esto va a ser los pasos a seguir, en otras palabras, ¿no? Bueno,
descripción del diagnóstico del contexto. Ahí tenemos precisamente, como su nombre mismo dice, diagnóstico, descripción del diagnóstico. Solamente hay que describir, hay que relatar, en otras palabras, del contexto, del lugar donde vamos a realizar. Ustedes en todo caso lo van a realizar en función a la problemática que van a identificar. Ejemplo, supongamos en neurociencia puede ser una temática de el cerebro, qué sé yo, ¿no? Se me ocurre. Entonces, el cerebro, ¿dónde vamos a ver? En el contexto, en nosotros mismos, ¿no? En nuestro ser mismo podemos ver. Entonces, si fuese el problema, el caso de coronavirus, digamos, el contexto en todo, cobijapando o a nivel nacional, internacional, universal, inclusive podemos ver, mundial, ¿no? Entonces, estos aspectos ustedes lo van a ir delimitando en función a aquello. ¿Qué aspectos hay que tomar en cuenta? Aspecto geográfico, ambiental o ambiente, demografía, condiciones de salud, economía, movilidad, familia y cultura, entre otros. Estos aspectos son externos, ¿no? Son externos. Ahora, los aspectos internos podemos ver en la institución educativa, espacio físico, recursos para aprendizaje y organización, entre otros. Entonces, para nosotros siempre vamos a ir viendo en el aspecto educativo. Eso no vamos a olvidar, eso es nuestro entorno, ¿no? Entonces, más allá de la unidad educativa está la comunidad o la ciudad o la población, el barrio, ¿no? Etcétera. Entonces, es por eso que lo estamos tomando en cuenta tanto externo como interno, ¿no? Como interno y externo. En la Dice interno, Mario, sí, exacto. antes de que siga avanzando, no sé si puedes, que se llama, mostrar las diapositivas, porque la primera presentación lo ha colocado y ahí ha parado y no se ve, digamos, Segunda lo que diapositiva ya no se ve. se está explicando, viendo a qué pueda mostrarse y pues en ese sentido ellos puedan tener un poquito más referencia en lo que se está explicando. Entonces, dice Mario, a lo que está explicando, no sé si podrías un poquito ubicarle exacto, sí, ahora sí creo que ya, sí, así es Ya. como se ve. Entonces, sí, continúe el licenciado Mario. Aparece. Sí, sí, aparece ahora sí. Bueno, posiblemente ha sido también aquí desde... Ya, bueno, entonces, el primer paso es aquello, la descripción del diagnóstico del contexto, ¿no? Entonces, como ya habíamos indicado, son internos y externos. Dos aspectos que hay que tomar, aspecto demográfico, ambiental, etcétera, ¿no? No solamente es eso, donde dice entre otros, y también podemos tomar lo político, lo cultural, ¿no? Podemos agregar, por eso dice entre otros. En lo interno, lo propio, está ahí, ¿no? El recursos de aprendizaje, espacio físico, institución educativa, ¿no? Entre otros, lo propio. Entonces, si hay otros aspectos más que agregar, agréguenlo. Eso ya está, estamos dejando libre para que ustedes puedan un poco más ampliar su trabajo de investigación. El segundo paso, identificación del problema. En la identificación del problema, ustedes lo van a identificar, repito, aquello. Ustedes vean cuál, qué problemáticas ven en las 10 unidades de formación o en las 10 temáticas que hemos desarrollado en la semana 1, semana 2, semana 3. Entonces, ustedes vayan eligiendo. Esto ya no les vamos a decir, usted haga esto o aquello, no, sino cada quien, cada quien lo elige, ¿no? Entonces, a partir de la identificación del problema, ustedes, ¿qué van a hacer? Argumentar oportunamente o del problema cuyo solucionar. Es decir, en la elaboración del estudio de caso de investigación se realizará en el proceso de identificación del problema, ¿no? Como vamos a hacer un pequeño análisis, obviamente si la identificación del problema va a surgir muchos problemas. De los tantos problemas solo vamos a priorizar una, ¿no? Quisiéramos solucionar todos los problemas, pero no es pertinente por el tiempo,
por muchos factores, ¿no? Y es por eso que uno solo ustedes lo van a delimitar, ¿no? Entonces, la identificación es una caracterización la, de un problema a dar a una solución, ¿no? Es decir, identifican el problema, ¿para qué? Para dar una solución. No siempre va a ser una solución definitiva, sino una posible solución en algunos casos, ¿no? Hipotéticamente lo vamos a ir dando una solución. Y al final está el otro paso que vamos a ver, ¿no? Entonces, dice precisamente lo que tiene que apuntar a qué, a la problemática, a las necesidades eh, y a las oportunidades, ¿no? Puede haber necesidades también, puede haber problemas, puede haber oportunidades también. Es por eso que tres problemáticas que nosotros vamos a identificar. Ustedes vean internamente cada quien en cuál de ellos lo van a ir ubicando. La identificación implica aproximaciones al entorno y a la realidad social, obviamente, porque la problemática a identificar no tiene que ser vago, digamos, o realizar por realizar o cumplir por cumplir, sino tiene que haber un fin, con qué fin estoy realizando este trabajo de investigación, ¿no? Entonces, ustedes tienen que ir viendo cuál es de mayor importancia o cuál es de mayor relevancia. Ustedes vean en función a lo que ya han visto en las 10 unidades de formación, ¿no? Entonces, para aquello, precisamente, es todo un proceso de investigación, ¿no? Obviamente, que es efectuado en un contexto, eh, en un determinado lugar. Con las informaciones que van a recabar, tanto teórico ya tienen, también pueden recabar informaciones bibliográficas, ¿no? O de textos, internet, qué sé yo, pueden recabar mayor información, pueden ampliar. No simplemente nos vamos a quedar con la información que hemos realizado en la unidad de formación, sino podemos ampliar. Son fuentes primarios y fuentes secundarios. Fuentes primarios decimos precisamente a lo que puede ser caso mío, digamos, o caso lo tuyo, ¿no? Entonces, son fuentes primarias que estamos recabando. O de algún docente, lo propio, son fuentes primarias que estamos recabando. Fuentes secundarios son de autores. Algunos autores que nos puedan hablar referente a la problemática que vamos a identificar, ¿no? A ver, pongamos un ejemplo más. Eh, vamos a retomar el ejemplo de COVID-19, ¿no? COVID-19, en este momento hay bastante información, ¿no? En Internet, hay información en la gobernación, en la alcaldía, hay a nivel nacional, a nivel Latinoamérica, Caribe, a nivel universal o mundial, podríamos decir. En sí, la información está presente, ¿no? Entonces es cuestión de saber tomarlas y hacer un análisis, ¿no? Tampoco es copiarla todo y pegarla, no es así, ¿no? Sino hay que hacer un análisis, si es análisis reflexivo o análisis propositivo, ¿no? Ustedes ya se verán en función a aquello. El tercer, el tercer paso, diríamos, ¿no? El planteamiento del problema. ¿Cómo vamos a plantear? ¿No? ¿Cómo vamos a plantear? Es ver la problemática identificada o el problema identificado. Ahora planteamos un problema en forma de una interrogante, ¿no? ¿Cuál es, podríamos decir, como nuevamente tomamos el coronavirus, ¿no? El porqué del virus, de pandemia del coronavirus, no sé qué sé yo, entre signos de interrogación, ¿no? O por qué de otros problemas, qué sé yo, dependiendo de la problemática que ustedes van a identificar en forma de una pregunta. También para aquello les vamos a enviar unos 2 o 3 textos de apoyo en PDF. El momento de colgar a la plataforma lo vamos a subir, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos algunos autores, ¿no? Plantear el problema es precisar la idea de investigación sobre una realidad. Esa dice precisamente el autor Pino, ¿no? Afinar y estructurar formalmente la idea de investigar o investigación, delimitar e introducir en un contexto científico. Podemos realizarlo hasta un contexto científico, ¿no? Porque como caso de COVID-19, a ver, ¿cuál es la cura hasta ahora? ¿Han descubierto? ¿En qué países han descubierto? ¿O no hay hasta ahora precisamente? Entonces, ¿no? Podemos llegar hasta un científico. Pero no necesariamente es
llegar a lo científico. Hay problemas que solo vamos a dar posible solución, eso no es científico, no es posible solución, un posible alternativa de solución que vamos a llegar, ¿no? Expresa también en forma descriptiva y en términos concretos y sencillos los elementos que se observan en problema, ¿no? Entonces, aquellos conflictos o problemas que se generen, ¿no? Podamos realizar a partir de nuestra vivencia, a partir de nuestra vivencia, a partir de nuestro contexto. Luego aplicamos la teoría. La teoría ya está dentro de lo que es el material bibliográfico, ¿no? Entonces, ahí está la teoría, la práctica, la teoría, ¿no? Los pasos metodológicos también estamos aplicando, está dentro de nuestro proceso de investigación. Entonces, decimos exponer todas las razones por las cuales se les considera un problema de investigación científica. Y eh, cada uno de ellos tiene que estar fundamentado en el conocimiento científico previo. No siempre, como les digo, debe ser científico, ¿no? Pero al revisar material bibliográfico, obvio, es algo nuevo, algo sustentable, algo ya visto, digamos, algo ya realizado, ¿no? Estudiado, digamos, ¿no? Entonces, eso para nosotros también es científico. Entonces, por eso precisamente queremos llegar. Y próximos vamos a estar realizando un trabajo de investigación, algo ya más científico, ¿no? Eso también ya vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Entonces, ¿cómo argumentamos? Plantear el problema es describir una situación de la realidad de una manera clara y transparente. Tiene que ser expuesta en términos honestos. No podemos engañarnos. Yo no puedo suponer, digamos, ¿no? El coronavirus, digamos, en Cobija son 16 o 14, y no puedo decir son 30 tantos, ¿no ve? No puedo inventarlas. Los datos estadísticos están dados, es por eso que debe ser honestos, ¿no? Tal como ocurre en la realidad. Exacto, no lo que debe ser. Aquí no es inventar tampoco la información, ¿no? Sino es en función a lo que estamos viendo, hay que ir planteando. Bueno, entonces en planteamiento de problema, eso tendríamos aquello. El siguiente paso, descripción de la investigación. En la descripción de la investigación precisamente es describir en el aspecto de una investigación descriptiva. Por eso su nombre mismo dice descripción de la investigación, ¿no? Nosotros precisamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Investigación descriptiva. Es la que se utiliza tal como el nombre lo dice, ¿no? Para describir la realidad de situaciones, eventos, personas, grupos, comunidades que estén abordando y que se presente a analizar. Entonces, lo que estamos diciendo, ¿qué está pasando? Podemos relacionar las problemáticas en los contenidos que hemos desarrollado con otros aspectos, ¿no? Como en investigación, el enfoque cualitativo, enfoque cuantitativo, habíamos llevado, ¿no? Entonces, podemos relacionarlo, ¿no? ¿Cuál es cuanti y cuál es eh, quali, ¿no? Entonces, puedo diferenciar en pedagogía lo propio, ¿no? ¿Qué hemos llevado? Historia de la pedagogía. Si la pedagogía es real, hay relación, ¿no? Entonces yo puedo ir relacionando con la unidad de formación historia crítica lo propio, con el resto de las unidades de formación lo propio. Entonces ustedes tienen que ir viendo la realidad, las situaciones del momento, ¿no? En este tipo de investigación, la cuestión no va mucho más allá del nivel descriptivo, sino ya que consiste en plantear lo más relevante de un hecho o situación concreta. No es relatar por relatar o contar por contar, sino debe ser un relato coherente que nos llame, que sea llamativo, digamos en otras palabras, ¿no? Que nos llame la atención, ¿no? Si escribo, qué sé yo, cualquier cosa y no va a ser llamativo, ¿no? Entonces, por eso dice, consiste en plantear lo más relevante, lo más importante, podríamos decir, ¿no? De un hecho o de una situación concreta. De todas formas, la investigación descriptiva no consiste únicamente en acumular y procesar datos. El investigador debe definir su análisis y su proceso que involucrará el mismo. Fíjense, entonces dice, el investigador debe definir su análisis. Por eso es importante, ¿no?
ser analítico, ser reflexivo y ser propositivo. También eso está en la ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez, ¿no? El docente debe tener esas cualidades. Entonces el investigador lo propio debe tener estas cualidades. A grandes rasgos, las principales etapas a seguir en una investigación descriptiva son examinar las características del tema de investigar, o tema a investigar, definirlo y formularlo, hipótesis, seleccionar las técnicas para recolección de datos y las fuentes de recolección de datos. Para la formulación de hipótesis, si lo realizan en cuantitativo, ¿no? En cuantitativo, obviamente, tiene su hipótesis. En cualitativo no lleva, pero no vamos a ir a aquello en la investigación cual y cuante, sino nuestro estudio de caso es descriptivo, su nombre mismo dice describir, ¿no? Entonces, cuando se habla descriptivo es netamente cualitativo, ¿no? No nos vamos a ir, por eso precisamente para recordar, precisamente lo puse, ¿no? Por ahí ustedes van a ir viendo otro texto, otro material bibliográfico, dice aquí formular hipótesis, obvio, ¿no? Porque es cualitativo, claro, ¿no? Perdón, es cuantitativo, ¿no? Claro, porque es cuantificar, ¿no? Como en caso de coronavirus podemos cuantificar, ¿no? ¿Cuántas personas están infectadas en Cobija, digamos, en Pando, en Beni, así posiblemente podemos hablar, ¿no? A nivel de América, a nivel del universo, ¿no? Es cuantificar, ¿no? Pero nosotros no nos vamos a ir tanto a cuantificar, sino a cualificar, ¿no? Lo que es una investigación descriptiva. Entonces, hasta ahí, base a mi participación, le voy a dar paso también aquí a nuestro compañero o al licenciado Grover Apasa, donde él también nos va a ir hablando referente a los objetivo general y específico, ¿no? Que aparezca. Adelante, profe Grover. Bueno, muchas gracias. Tengan ustedes muy buenas noches. Quien les habla es el docente de unidad de formación del modelo de fundamentos y neurociencia. Entonces, en primer lugar, darles la bienvenida a todos los presentes. Precisamente este trabajo ha sido en base a una coordinación con los docentes de diferentes unidades de formación, con la finalidad de hacer una buena investigación y a la vez facilitar el trabajo. Entonces, en base a la estructura que se ha planteado en esta investigación, vamos a continuar con el planteamiento de los objetivos. Si se dan cuenta, en una primera instancia, como punto de partida, se tiene que identificar un problema. Eso es lo que ustedes van a hacer. Este problema ustedes lo pueden trabajar desde un punto de vista educativo, como planteaba Licen Mario, para que podamos trabajar con temas familiarizados. Entonces, una vez identificado el problema, se formula el planteamiento del problema, su descripción. Entonces, esta parte de alguna manera nos permite conocer de cerca la problemática que vamos a investigar. Luego vienen los objetivos. Los objetivos son vías o caminos por el cual vamos a seguir para hacer la investigación. Es decir, el objetivo es el corazón de la investigación, ya que en base al objetivo vamos a desarrollar nuestra investigación. Entonces, existen dos tipos de investigación. Uno es el objetivo general y objetivos específicos. Primero vamos a analizar un poco en torno a lo que son los objetivos específicos. Los objetivos específicos son aspectos que nos van a permitir consolidar el objetivo general en todo caso. Son específicos, precisos y concretos, para un tiempo determinado. Está orientado con un propósito particular, simple y conciso, es lo que plantea, ¿no es cierto? Y se alcanza en periodos cortos. En este caso, ustedes tienen una semana exactamente para desarrollar la investigación. Entonces, fíjense
tienen que analizar bien, tienen que planificar en torno al tiempo de investigación que ustedes tienen. Desde mañana tienen que empezar a planificar esta situación y ver el tiempo de investigación. Por eso es importante los objetivos específicos para prever esa situación. También debe tener una coherencia, es decir, para plantear los objetivos específicos, necesariamente debemos conocer el objetivo general. Debe ir de mano con el objetivo general y el planteamiento del problema. A la vez tenemos, de alguna manera nos refleja el cambio que se va a generar en base a la implementación de los objetivos específicos. Aquí tengo un ejemplo que se ha planteado en base al planteamiento del objetivo general. Entonces, esto lo vamos a ver en lo posterior. Por favor, ¿podría pasar a la siguiente presentación, dice Mario? Ahí tiene. Bien, ahora, en torno al objetivo general, el orden que se está exponiendo debería ser primero objetivo general, un error del orden. El objetivo general, en todo caso, debe tener algunos aspectos que nos permita plantear y que nos permita consolidar. Esos indicadores, por ejemplo, son, aquí se plantea en una palabra, madre, para que ustedes se puedan recordar, significa medible, ¿no? Que los resultados que se va a investigar de alguna manera se pueda reportar como datos en un principio. Después debe ser alcanzable, es decir, la investigación que ustedes van a realizar debe concretarse. Muchas veces por emociones o por algún factor uno tiende a plantear investigaciones que quizás no se van a lograr. Por ejemplo, descolonización mental en los estudiantes. Imagínense cambiar la mentalidad de los estudiantes, qué sé yo, de la unidad académica Cobija en torno a sus prácticas culturales. Este proceso de cambio sería todo un proceso, ¿no? Nunca vamos a poder lograr. Por esa situación tenemos que delimitar y debe ser algo alcanzable. Además, la investigación que vamos a desarrollar de alguna manera debe ser sostenible, es decir, debe tener una trascendencia, un aporte de lo que se va a investigar, es decir, generar un aporte dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje, como una posible aporte o una posible implementación en torno a la investigación que se va a dar. También debe ser realizable y a la vez evaluable, ¿no? Entonces, estos indicadores son fundamentales para plantear el objetivo. La siguiente presentación, por favor, dicen, Mario. Bien. Ahora, ¿cómo formulamos el objetivo general? Muchas veces nos complicamos en plantear el objetivo general porque existen diferentes modelos, diferentes indicadores. En esta ocasión hemos consensuado y a la vez hemos tratado de hacer lo más didáctico posible. Para plantear el objetivo general, obviamente, tenemos que tener claro, como decía hace rato, la problemática que se va a investigar. Por ejemplo, ¿cómo iniciamos el planteamiento del objetivo? Con una pregunta, ¿qué queremos lograr? Y el investigador se tiene que preguntar en ese sentido, ¿qué quiero lograr? Como ejemplo, ¿no? Como ejemplo, en este caso, incorporar en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es la temática que se quiere tratar, digamos. Eso es como punto de partida. Luego, ¿en qué aspecto? Es decir, ¿en qué aspecto se va a investigar? O en este caso hay que tomar en cuenta la problemática. Por ejemplo, hay dificultades en el uso de medios tecnológicos, podría ser un problema, ¿no es cierto?
recursos tecnológicos para desarrollar las clases virtuales. Entonces, en el objetivo se plantea el aspecto como la práctica de medios virtuales, ¿no? Respuesta, la práctica de medios virtuales sería la respuesta a la pregunta ¿en qué aspecto? Luego, otra parte, ¿con qué? Es decir, en este caso hay que plantear la metodología. ¿Qué metodología vamos a utilizar para hacer la investigación? Entonces, mediante procesos didácticos. ¿Qué implica esto? Fíjense, queremos incorporar en los procesos de enseñanza y aprendizaje para la práctica de medios virtuales mediante procesos prácticos o procesos didácticos. Los procesos didácticos son estrategias metodológicas, qué sé yo, para mejorar una manera de enseñar diferente. Entonces queremos cambiar esa situación. 3, todos estos aspectos, ¿para qué? Esa es la otra pregunta. Obviamente para mejorar el rendimiento académico. Otro aspecto, el punto 4, ¿en quiénes? O sea, ¿en quiénes, a qué grupo de personas o población o muestra estamos investigando? Eso también se debe especificar. Además, en este caso de investigación, cuando hablamos de investigación de un caso, tiene que ser puntual, concreto y específico. Por eso, por ejemplo, aquí, como ejemplo de los estudiantes de primer año de formación. Es decir, yo me voy a concentrar en la investigación de mis estudiantes de primer año de formación. ¿Dónde se va a investigar? Como ejemplo, en la unidad académica Cobija. Pues este es un planteamiento, una ejemplificación de cómo formular un objetivo. Fíjense, en la última parte podemos resumir la formulación del objetivo como incorporar en los procesos de enseñanza y aprendizaje la práctica de medios virtuales mediante procesos didácticos para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes del primer año de formación de la unidad académica Cobija. Fíjense, tenemos claro y concreto nuestro objetivo para investigar. Entonces, en adelante, ya el investigador tendrá claro y concreto todos los pasos a seguir. Eso de manera resumida, estimados estudiantes, tomen en cuenta, pueden basarse en esta estructura para poder desarrollar la investigación, siempre tomando en cuenta el formato que se les está planteando desde un principio: identificación del problema, planteamiento del problema, descripción del problema, luego formulación del objetivo, y a continuación vamos a seguir complementando el proceso de investigación. El siguiente, por favor. En esta parte, y como toda investigación, tiene sus antecedentes y su fundamento teórico. Aquí, en este punto, no tienen que generar mucha información bibliográfica, qué sé yo, incorporar mucha información bibliográfica. Es concreto. Si la problemática es dificultades de aprendizaje mediante el uso de tecnologías virtuales, entonces debo plantear esa información en esta parte. Concreto, algunos aspectos que me permitan fortalecer mi investigación. Ustedes van a indagar un poco, van a clasificar alguna información necesaria para poder incorporar en este punto, y que esa información nos permita de alguna manera visibilizar de manera concreta la problemática que estamos encarando. Bueno, ahora vamos a continuar ya, Lice Mario, con la siguiente presentación, en este caso con el siguiente punto. Adelante, profe René. Ya.
Muchas gracias. Muy buenas noches a todos los estudiantes. Pues yo voy a compartir esta parte de lo que es el análisis de datos e interpretación de la información, ¿no? Prácticamente estuvimos trabajando de poder proporcionar estos instrumentos de la mejor manera posible y pues la didáctica mismo pueda ser comprensible de parte de los estudiantes, ¿no? Entonces, con relación a este análisis de datos e interpretación de la información, ¿no? Según Taylor y Bogdan, que ellos han estudiado un poco profundamente de lo que es los estudios de caso, nos plantean, ¿no?, de que los análisis son planes como el tratamiento de los datos a través de un análisis comprensivo de los diferentes instrumentos utilizados en estudios de caso. Es decir, el proceso a través del cual ordenamos, clasificamos y presentamos los resultados en cuadros estadísticos, en gráficas elaboradas y sistematizadas con el propósito de hacer comprensible. Posteriormente voy a dar un pequeño ejemplito. Yo creo que allí claramente nos está diciendo, nos está dando un panorama claro de lo que es el análisis el análisis de interpretación de estos datos, ¿no? Me lo cambia la siguiente presentación, dice Mario. Acá tenemos un pequeño ejemplo. De la misma forma, seguimos esforzando con relación a los análisis de datos. Dicen, el análisis de la información documental deben estar orientados a probar la problemática del caso. Es decir, tenemos un problema y tiene que estar orientado este análisis de datos, tiene que estar orientados a probar, o sea, tiene que probarse en sí prácticamente con este proceso de lo que es el análisis de datos. Ahí tenemos un ejemplo que se ve a simple vista, yo lo voy observando y ustedes también están observando allí. Hay un cuerpo que prácticamente está y están haciendo un levantamiento de un cuerpo de una niña, ¿no? Entonces, ahí está el problema. Y pues inmediatamente este caso pasa a un centro de investigación, es decir, a la FELCCC. Y la FELCCC, ¿qué hace? Asigna un investigador, ¿no? O sea, proporciona un investigador. Primeramente, pero se preguntan, este hecho, ¿por qué habría ocurrido? ¿Cuál habría sido la razón? ¿No? Entonces, para esclarecer este hecho, vamos a tener que hacer una serie de procedimientos, pero sin antes, muchos dirán, ¿por qué habrá pasado este hecho? ¿Y qué? ¿Será un suicidio? Es decir, ahí se ve claramente en esa imagen una niña. Si esta niña se habría suicidado, será un feminicidio, ¿no? ¿Será una muerte natural? ¿Será un asesinato? O sea, ¿cuál será? Prácticamente nos dice, ¿cuál será? ¿Cuál será en sí el problema? Entonces, una vez que hagas el investigador para hacer el estudio de casos, va a utilizar una serie de instrumentos, ¿no? Ahí como ejemplo también hemos puesto, dice, va a hacer encuestas, va a hacer entrevistas, inclusive va a hacer una reconstrucción de los hechos, ¿no? Eso es lo que hace un investigador. Entonces, ahí más o menos, a través de estos instrumentos, tiene que conducirle a esclarecer la verdad de los hechos que habría pasado con esta niña y por qué habría aparecido en esta situación prácticamente esta niña. Inmerso a eso, no se descarta, digamos, los problemas familiares, los problemas de los papás, o sea, una serie de informaciones prácticamente nos van a dar lugar a poder recoger. Entonces, esta información prácticamente requiere ser procesada, ¿no?
requiere ser analizada e interpretada. Eso es prácticamente de lo que estamos tratando de decir con lo que es el análisis de datos e interpretación de la información, ¿no? Bueno, no sé si esa parte ha sido entendida, pero vamos a seguir continuando. A ver, la siguiente presentación, licenciado Mario. Bien, estos análisis de datos se pueden, ya hemos adelantado en el ejemplo, pueden utilizarse entrevistas, pueden utilizarse otros instrumentos, pero estos instrumentos de recolección de datos pueden ser cualitativos o cuantitativos. Es decir, cuando decimos cualitativos nos referimos a las cualidades que podemos recoger, ¿no? Es decir, ¿por qué yo lo he planteado y lo he colocado ahí? Las entrevistas, por ejemplo, hacemos una entrevista, muchas veces esta entrevista cuando es dirigido, es decir, cuando agarramos un papel y lápiz, se puede sesgar la información, ¿no? De lo que queremos investigar. Entonces, generalmente esto se hace con videograbadoras o filmaciones en sí, se pueden hacer. Entonces, esos datos recogidos se tiene que escribir, se tiene que transcribir. Entonces, ahí, mira, nos van a dar una serie de datos que prácticamente vamos a tener que cruzar una serie de informaciones en sí. Inclusive, si hablamos un poco con mayor profundidad, vamos a tener que categorizar. Es decir, ¿cuántos, digamos, de los entrevistados han igualado en decir sobre el hecho que habría pasado, ¿no? Entonces, eso es prácticamente cuando quiere decir lo cualitativo, y esto más está enfocado en la entrevista. Otro de los instrumentos de recolección de datos que se manejan son los cuestionarios. Estos cuestionarios prácticamente son elaboradas y entregadas a aquellos encuestados, ¿no? Es decir, yo soy encuestado, me entregan un formulario con preguntas y yo tengo que responderlas, ¿no? Ahí, supongamos un ejemplo, ahí una pregunta en uno de los instrumentos, ¿cuándo fue la última vez que se vio a la señorita? Podría decir, entonces, yo podría decir, supongamos que yo soy su vecino, yo fui ayer en la tarde que la señorita ha llegado todavía del colegio, podría haber respondido, ¿no? Sucesivamente, así solamente un pequeño ejemplo estoy dando. Entonces, esto tiene que cuantificarse prácticamente, perdón, esto es cuantitativo, y cuando hablamos de cuantitativos, yo puedo decir cinco encuestados o cinco personas son los que han respondido que sí han visto a la señorita, o 7 personas son los que no han visto. Entonces ya prácticamente se cuantifica cuántos realmente están contribuyendo a la información, o cuántos dicen sí o cuántos dicen no. Entonces, eso es en sí a lo que nos referimos con lo que es los instrumentos de recolección de datos cuantitativos. Sigue pasando a la siguiente presentación, dice Mario. Muy bien. Este análisis de recolección de datos o interpretación nos tiene que orientar, dicen, ¿no? Nos tiene que orientar y facilitar a cruzamiento de datos y contribuir a logros de los objetivos. Es decir, cuando hemos puesto el ejemplo de la niña que ha aparecido en sí, o sea, la situación de lo que queremos investigar, una serie de instrumentos vamos a utilizar para poder esclarecer. Entonces, todos esos datos tiene que cruzar información, tiene que haber coincidencias, tiene que procesarse prácticamente y tiene que contribuir al logro que nosotros queremos obtener. Entonces, poco a poco esto nos va a llevar a esclarecer el verdad de los hechos que habría pasado con esta señorita que hemos puesto como ejemplo. Entonces, en un estudio de caso, de la misma forma, estos instrumentos de recolección de datos
nos van a llevar a esclarecer ese problema que nosotros queremos investigar, ¿no? En el análisis de interpretación de datos existen diferentes tipos, pero para no complicarles, como ya he dicho, descriptivo, Lice Mario ha tocado de lo que es descriptivo. Simplemente describe, es decir, yo me paro, qué hermosa casa, una casa de 3 pisos que está pintado de color verde, tiene unas ventanas muy espectaculares, tiene un mirador, o sea, yo lo voy describiendo, ¿no? Entonces, a eso nos referimos cuando quiere decir de tipo descriptivo. Entonces, ustedes, el problema que ustedes van a encontrar, de esa forma, ustedes pueden ir describiendo ciertas cualidades que pueda tener el objeto de estudio, ¿no? Acá dice, acá mismo indica en esta parte, existen 2 técnicas en sí para analizar lo descriptivo. Uno, la primera es, se analiza los resultados de cada pregunta formulado. O sea, las preguntas hemos dado, vuelvo a repetir, hace momentitos yo dije, ¿cuándo fue la última vez que se vio a la señorita? O sea, estas preguntas vamos a preguntar no simplemente a uno, supongamos a 10 encuestados vamos a encuestar, entonces pregunta por pregunta vamos a ir analizando, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir con lo que es, en la primera se analizan los resultados por cada pregunta formulada, ¿no? En la segunda ya nos dicen, en la segunda se busca las similitudes de las respuestas que tratan sobre el mismo factor, es decir, ¿cuántos más o menos han respondido similares a ellos, no? Inclusive también a eso se llama ya categorías, se pueden categorizar. Muy bien, han respondido, 3 son los que han respondido similares, o 4 han igualado en responder la misma, casi la misma respuesta han dado. Entonces, estos datos prácticamente nos llevan a poder esclarecer la verdad de los hechos que habría pasado, como en el ejemplo anterior habríamos presentado, ¿no? La siguiente presentación, licenciado Mario, no sé si ya estamos terminando. Acá. Bueno, hay una parte. Por ejemplo, en esta presentación hemos sacado una pequeña tabulación, un pequeño cuadro, ¿no? En ahí tienen que estar las preguntas. Ahí tengo resaltado en color amarillo, dice, esto es una investigación que se ha hecho en sí. Dice allí, crea espacios de intercomunicación con bases hermenéuticas del aprendizaje. Ahí 4 han respondido nada, 4 han respondido ligeramente y 0 han respondido un poco y 0 han respondido mucho, o sea, es decir, que no han respondido nada, ¿no? Aquí no sé si tenía un cuadro estadístico, una frecuencia de barras, no lo veo, pero en base a esto tiene que hacerse un porcentaje. El 4%, ¿cuánto de porcentaje es? Ligeramente que dice también igual cuánto de porcentaje es, y el 0%, perdón, el 0 de la misma forma, ¿cuánto de por ciento es? Entonces, tiene que hacerse una frecuencia de bazas. En ahí ya vamos a ver. Y acá mismo dice fuente elaboración propia en base a los resultados. Ustedes también, o sea, ustedes propios van a elaborar, pueden colocar de la misma forma, pero ya interpretamos en esta parte. Mira, dice, el 40% de los maestros no crean espacios de participación de una realidad que posibilite su construcción de su aprendizaje. Y el 40%, ahí está el 4, ahí mismo estamos sacando, y el 40% levemente crean espacios de acuerdo a la realidad para la construcción de su aprendizaje. Y podemos seguir continuando. Y un 0% nos indican de que un poco y otro 0% nos mencionan de que no aplican nada en lo que son
las intercomunicaciones como base hermenéutica. Entonces, mira, ya he hecho la interpretación. Esta interpretación tiene que hacerse pregunta por pregunta. Por eso es que este pequeño cuadro nosotros como un pequeño ejemplo hemos sacado. Y cada pregunta tiene que estar de esta forma, tabuladas tiene que estar. Entonces, en base a esta tabulación, nosotros hacemos la frecuencia de barras y de las de frecuencias de barras hacemos la interpretación correspondiente. Entonces, de esa forma es cómo se elabora el análisis e interpretación de la información. Siguiente cuadro, licenciado Mario, no sé, seguimos. Bueno, con lo que haya pasado, eso es en sí lo que es lo que se puede decir con relación a los análisis e interpretación de los datos. Ahora nos vamos a las alternativas de solución. Las alternativas de solución. Hemos encontrado el problema, ¿verdad? Ahora, con relación al primer ejemplo que le hemos dado con el hecho, con el cuerpo que ha pasado, entonces nosotros podemos plantear una serie de alternativas de solución una vez que, digamos, habría esclarecido el hecho, ¿no? En ese caso, de repente, el autor, deben haber autores materiales, intelectuales, una serie de autores prácticamente vamos a encontrar, son hallazgos que vamos a encontrar en ese proceso de investigación. Entonces, ahora, ¿cuál va a ser la solución? ¿Cuál va a ser su castigo? ¿Mandarle a la cárcel? No sé, tomar otras medidas drásticas. ¿Cuál puede ser realmente una solución que podemos dar a ese problema? Entonces, de la misma forma, tiene que darse una alternativa de solución. Acá, como un pequeño ejemplo, hemos dado, hemos traído, es un hecho de investigación que se ha hecho en una unidad educativa. Nos dicen que tiene que haber como una alternativa de solución A y como una alternativa de solución B, es decir, como un plan A o como un plan B, dice, ¿no? Entonces, este problema, por ejemplo, dice construcción de una escuela, podemos solucionar con construir otras escuelas, o podemos solucionar el hecho con construir un aula, o puede ser que podemos solucionar con la separación solamente del aula, o también podemos construir una construcción de una vivienda o solucionamos el problema con construir una vivienda para profesores. O sea, mira, ¿no? Entonces nos plantea una serie de soluciones. En el plan B, de la misma forma, ahí plantea otras de las soluciones. Podríamos ampliar la escuela, puede ser que sea una solución. Podemos redistribuir a los profesores. Hagamos solamente una redistribución entre los profesores y ya está el problema solucionado. O también puede ser, o trasladamos la unidad educativa a otro lugar. Mira, cómo estas preguntas, si vamos a querer trasladar, vamos a necesitar prácticamente una inversión de buena envergadura y pues no podemos hacer. Mira, cómo prácticamente estas alternativas de solución, entonces, de estas, una tenemos que escoger que sea la más adecuada, que sea la más factible, que sea la más pertinente a poder solucionar ese problema, ¿no? Entonces, eso es en sí prácticamente, en este caso yo podría compartir. Yo creo que con ese, no sé si hemos terminado o algo más falta, dice Mario, por mi parte eso sería. Ya, gracias, profe René. A ver, vamos a intentar, dicen Saúl está presente, licenciado Saúl Yubanera. No, no está presente, Bueno, no está en la lista. bueno. Bien, para concluir, precisamente el último punto es la conclusión y bibliografía. La conclusión precisamente es, como bien claro, habíamos tocado sobre el estudio de caso descriptivo, ¿no? En este caso, precisamente, un poquito quisiera retroceder a lo que también ya lo han dicho, ¿no?
Cuando hablamos de un estudio de caso, que es un método de investigación cualitativa, ¿no? Que se ha utilizado ampliamente para comprender en profundidad la realidad social y educativa. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos que ir concluyendo en función de la problemática que hemos identificado, ¿no? Entonces, varios ejemplos han puesto, ¿no? Cada docente ha tomado un ejemplo, en función de eso hay que ir concluyendo. Y finalmente, bibliografía. El fuente bibliográfico es muy importante, ¿no? Porque de qué fuentes hemos recabado. Nosotros también podemos entrar como fuente primario, ¿no? Podemos ingresar. Todo aquello debe estar en sistema APA, ¿no? Aunque todavía no lo manejan con propiedad, ¿no? Los pasos a concluir para el estudio de caso descriptivo, ¿no? Eh, el formato APA también, aquí hay un pequeño ejemplo que se los hemos puesto, cosa que algunos ya lo manejan y algunos todavía no. ¿Cómo deben realizarla, no? En este caso, ¿dónde tenemos? Conjunto, ya. Acá creo que no tenemos precisamente, ya. Pero de todas maneras se los vamos a agregar un ejemplo, cómo realizar en sistema app. Inclusive un video tutorial al margen que los vamos a ir enviando para que tengan en cuenta también por WhatsApp, por otro medio, cosa que ustedes también puedan ir viendo, ¿no? Y finalmente, esto es la estructura de lo que hemos hablado. Al inicio también hemos hablado un pequeño mapa conceptual donde estaba eh, realizado, ¿no? Entonces, estos son los pasos. No, no siempre está limitado, digamos, estos es a seguir, digamos, no es esto como una receta, ¿no? Sino tiene un sentido de apertura, pueden ampliarlo. Aquellos puntos que ustedes vean lo pertinente en función a su problemática identificada. Pueden ampliarlo. No siempre pueda concluir ahí. Entonces, este es un pequeño, obviamente, estructura de manera genérico, ¿no? Donde podemos, para no perdernos, ¿no? Para no perdernos precisamente y está ahí presente. Dicho aquello, bueno, agradecer a cada uno de ustedes, señoritas jóvenes, también de la misma manera a cada uno de los docentes que han estado participando y que nos han estado colaborando de manera